tal? Bienvenidos a la serie La Tierra Prometida, una serie donde llevamos consecutivamente desde el primer rey que se conquistó bajo el liderazgo de Moisés, luego los que se conquistaron dentro de la Tierra Prometida bajo el liderazgo de Josué. Así es de que espero que sea de bendición para usted y le entramos hoy con todo en el nombre del Señor, solamente haciendo una aclaración. Se trata de hacer pequeños vídeos para mandarlos y, y no se puede agarrar solamente ese vídeo para sacar una conjetura. Entonces necesitaríamos ver todo el tema para saber específicamente de qué es lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Así es que vamos hoy entonces en el nombre del Señor con otro tema más que está específicamente en Josué capítulo 12 verso 18, donde dice el rey de Efec, otro. De este rey, como muchos otros, no se menciona específicamente el nombre de quien gobernaba esta ciudad, sino de que solamente de la ciudad. Así es que Efec es el nombre de la ciudad, pero no se menciona el nombre del rey. Por supuesto, tenemos que empezar diciendo que esta ciudad fue una de las que conquistaron dentro de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Y esto lo podemos decir por el registro que tenemos en Josué capítulo 12, verso 1 en adelante. Gracias a Dios tenemos este registro cronológico de los reyes que se derrotaron, porque de lo contrario nos costaría mucho ver cuántos reyes fueron y quiénes fueron. Pero tenemos este registro que nos va a facilitar eso. De esta ciudad tenemos fuentes extrabíblicas que hace constar que fue real. Dentro de ellas, por supuesto, hay varias, pero la arqueología ha ayudado a dar evidencias de que sí existió esa ciudad. Por ejemplo, los textos de execración, que son del siglo 19 antes de nuestro Señor Jesucristo, los textos de Tutmosis III, por ejemplo, las estelas de Memphis. También de esta ciudad habla parte de los papiros arameos en el tiempo de Nabucodonosor. Entonces hay varias evidencias que hacen constar que esta ciudad fue real. Hay un poco de controversia porque 1 Samuel capítulo 4 verso 1 y verso 11 nos dice que esta ciudad, por ejemplo, el verso 1 del capítulo 14 de 1 Samuel nos dice que los filisteos acamparon en Efec. Oiga, pero el verso 11 del mismo capítulo nos dice que el arca de Dios fue tomada. Por supuesto, parte de ello tuvieron como participación los filisteos. Hay un poco de controversia porque no se sabe si esta ciudad fue tomada por los filisteos hasta después, en el tiempo de los jueces, o en qué momento. Pero permítame, sígame porque los filisteos, por ejemplo, van a estar sumamente involucrados en la conversación de hoy. Es llamativo porque 1 Samuel capítulo 29 verso 1 dice que los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Efec. Lo que hacen los filisteos es armar una base militar específicamente en esta ciudad. Sigan. Cuando Josué muere, todavía quedó bastante tierra por conquistar. Y aunque no estaba conquistada, Josué, antes de partir de esta tierra, lo que él hace es delegarle a cada tribu, aunque todavía no habían llegado a ese lugar, se le delegaba a esa tribu y esa tribu junto con las demás tenía que ir y conquistar ese lugar
que Josué ya no pudo terminar la conquista. Y eso es real. Eso lo vemos específicamente en Josué capítulo 13, verso 1, donde Dios le dice específicamente a Josué: tú eres viejo y entrado en años, y todavía hay mucha tierra por conquistar. Y parte de estas tierras que faltaban por conquistar era Efec. Entonces, hay un poquito de controversia porque la conquistaron o no la conquistaron después, pero sigamos. Esta ciudad, Efec, fue delegada específicamente a la tribu de Aser. Eso está escrito en Josué 19:30. Pero Jueces capítulo 1, verso 31, dice que tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Efec. Entonces, es probable de que no conquistaron Efec. Lo que ellos hicieron fue llegar a Efec y mezclarse dentro de los ciudadanos de Efec, pero no los echaron de la ciudad. Eso claramente lo encontramos en Jueces 1:31. Aquí en Efec, los sirios son derrotados por los israelitas. Fue una guerra milagrosa y una batalla ganada milagrosa. Eso lo describe Primera Reyes 20, 26 y 30. Posteriormente, en Segunda Reyes 13, 14 al 19, de esta ciudad también la menciona con el rey Joás en los tiempos del profeta Eliseo. Eso es solamente un pequeño resumen. Recuerde de que esta serie la dividimos en 3 fases, que es la historia de la ciudad, el significado y la aplicación a nuestras vidas. Terminamos con la historia de la ciudad. Ahora, ¿qué significa Efec? Lo que significa es fortaleza o fuerza. Simple el significado, pero vea lo poderoso que es. Una fortaleza no siempre es mala. Es dependiendo de qué lugar de la fortaleza nos encontremos nosotros. Si nos encontramos fuera de la fortaleza, por supuesto, estamos o llevamos la de perder o estamos en desventaja. Si la fortaleza está, si nosotros estamos dentro de la fortaleza, la ventaja la tenemos nosotros, porque es una fortaleza que nos va a salvaguardar de cualquiera que sea la situación. Entonces, la fortaleza o fuerza para protección no siempre es mala. A veces es buena, siempre y cuando depende siempre del lugar donde estemos nosotros, fuera o dentro de esa fortaleza. Entonces la ventaja es que estemos dentro, por supuesto, y que esa fortaleza esté a nuestro favor y no en nuestra contra. Muy bien. ¿Cuál es la aplicación para nuestras vidas? Este rey de Efec lo que intentará es que siempre tengamos una fortaleza frente a nosotros que nos impida llegar a lograr el propósito de Dios para nosotros. Cualquiera que sea el propósito, un logro económico, un logro social, un logro familiar, un logro espiritual, lo que se va a encargar este rey en nuestro interior es de ponernos una fortaleza, ponernos un estorbo para que no lleguemos nosotros a lograr el propósito de parte de Dios para nosotros. Mire, mi querido hermano, nosotros no estamos por casualidad en esta tierra. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Obviamente, Dios tiene un propósito en general para nosotros como seres humanos. Pero también tiene propósitos específicos. Y a veces este rey lo que va a impedir es de que lleguemos a lograr ese propósito poniéndonos fortalezas que nos impidan seguir o lograr lo de parte de Dios a nuestras vidas. A veces
se habla con algunas personas y se piensa dos veces preguntarle ¿cómo estás? Porque uno les hace ese tipo de pregunta y por lo general hay personas que sacan un repertorio de situaciones por las que están pasando. No es que yo no tengo esto, no es que no tuve esto, no es que no voy a poder lograr esto. Mire, hermano, hay un repertorio de situaciones que nos sacan a relucir si uno hace ese tipo de pregunta. Lo que va a intentar este rey es hacer eso. Ver que las situaciones que tenemos al frente se conviertan en una fortaleza que impida llegar al propósito de Dios. Entonces, mire, hermano, la vida es así. Nosotros siempre vamos a encontrar situaciones adversas en nuestro caminar. Siempre va a ser así. Seamos creyentes, no seamos creyentes, sean ateos, sea como sea, la vida es un constante de encontrarnos dificultades. Pero esas dificultades o nos hacen retroceder o avanzamos, y cuando avanzamos aprendemos de esas circunstancias adversas que se van poniendo frente a nosotros. Pero a veces nos hacen retroceder, mi querido hermano, pero no nos podemos quedar en esa posición. O avanzamos o nos quedamos estancados en un mismo lugar, lamentándonos por las situaciones que estamos viviendo, por las cosas que nos hicieron o por lo que no tuvimos. Pero no podemos vivir de esa forma, porque las situaciones que ocurran en nuestra vida no son más ni menos que obstáculos que en el nombre del Señor podemos saltarlos y poder salir más que vencedores, como la Escritura dice. En primer lugar, 1 Samuel capítulo 4 verso 1 dice que los filisteos acamparon en Afec. Pero 1 Samuel 29:1 dice que los filisteos juntaron toda su fuerza en Afec. Mire, mi hermano, realmente los filisteos se convirtieron en un dolor de cabeza para los israelitas en este tiempo. Los filisteos los podríamos relacionar con la historia de Dalila y Sansón, que Dalila era parte de los filisteos. Goliat era parte de los filisteos. Ojo, Goliat no es que haya sido filisteo, porque hay mucha historia de la que podemos hablar de ello, pero sí era parte de los filisteos. No era de los filisteos, pero sí era parte de ese grupo de personas que se convirtió en dolor de cabeza para el pueblo israelita. Muy bien. ¿Cuál es el origen específicamente de los filisteos? Para llegar a esta determinación, ha ayudado la arqueología, por ejemplo, que en Ascalón los arqueólogos han encontrado evidencia de dónde procedían los filisteos. Ojo, los filisteos no eran de Canaán. Los filisteos eran pueblos o grupos de personas bárbaros que eran del lado de los mares, del mar, y ese era su lugar. Y los filisteos se habían convertido para la demás gente en un malestar, porque lo que hacían era, llegaban a tierra y hacían estragos a donde llegaban. Pero por alguna razón, llegan al área de Canaán y se quedan en ese lugar. Es probable que estas personas pueden proceder de Europa, de Grecia, de Creta o entre otros lugares. Llegan a Canaán, aunque no eran originarios de ahí, ahí se quedan. Se mezclan dentro de los cananeos y hacen su lugar.
Y efectivamente, Primera Samuel nos dice que se establecieron en Efec y ahí crearon una fortaleza. ¿Qué podríamos decir de Sansón y Dalila? Es probable que aprovecharon la belleza que tenía Dalila para atraer a Sansón y poder causar un mal a través de debilitar su fuerza. Bueno, esa historia usted ya la sabe, y si no la sabe, vaya a la escritura, es una historia fabulosa. Solamente le estoy tratando de hacer mención con respecto a ello. Otra de las historias, David y Goliat. Historia muy renombrada, historia para niños, un buen contenido, etc. Pero aquí yo quisiera hacer mención de el episodio específicamente de la pelea entre David y Goliat. Porque recuérdese que específicamente quienes hicieron de Efec su lugar de fortaleza fueron los filisteos. Entonces, lo que va a usar este rey interno en nosotros como seres humanos es hacer de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras costumbres, nuestro pasado de una fortaleza para no alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Ahora bien, hay algo que David específicamente le dice a Goliat, que se había convertido en parte de los filisteos. Les dice de esta forma: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar los escuadrones del Dios viviente? Aquí hay una cosita que yo quiero hacer mención, y la diferencia entre los filisteos y el pueblo israelita, haciendo la aplicación de que los filisteos eran los encargados de hacer una fortaleza en Efec y nosotros como cristianos. Quiero que note algo, y que eso pueda derribar cualquier tope que pueda haber para nosotros avanzar en el nombre del Señor, que puede ser espiritual o puede ser natural, pero vea esto, poderoso, porque 2 Samuel 17:26, lo que le dice David a este Goliat es sumamente esencial. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Vea pues. El pacto de Dios lo empieza con Abraham. Ojo acá, viene Génesis y termina la historia humanidad en Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 12 específicamente, Dios toma a Abraham y hace un pacto con él. Y de allí viene el pueblo israelita, judíos, etcétera, 12 tribus, es historia fabulosa, pero de allí, ¿de dónde? De Abraham, Génesis capítulo 12. Dios hace un pacto con Abraham, un pacto donde él iba a ser su pueblo, donde Dios iba a ser su Dios, un pacto de unidad. Pero mi querido hermano, el pacto se hace a través de sangre, como el elemento intermediario entre ese pacto. Entonces, ¿cómo se iba a saber de que Abraham, los israelitas, tenían un pacto con Dios? ¿Cómo? A través de sangre, de la circuncisión, a través de quitarle el prepucio del miembro del varón. Se derramaba sangre, entonces allí se ratificaba el pacto que Dios tenía con los descendientes de Abraham. Específicamente en Génesis capítulo 17, verso 9 al 11 dice: este es mi pacto. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y mire hermano, quien quería ser parte de este pueblo, si era extranjero y se quería unir a este pueblo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Circuncidarse para ser parte de este pueblo, del pueblo israelita. Y allí era que ya era parte del
pueblo israelita y ya tenían un pacto con Dios. Pero específicamente, David le dice a Goliat, tú eres un incircunciso. Lo que David le estaba diciendo al filisteo era, tú no tienes un pacto, yo sí tengo un pacto, tú no tienes eso. Entonces, cuando nosotros entendemos el tipo de pacto que nosotros tenemos con Dios, mi querido hermano, las fortalezas empiezan a derribar por muy grandes que sean. Las circunstancias que tenemos frente a nosotros se empiezan a minimizar porque nosotros entendemos qué tipo de pacto tenemos hoy en día nosotros. Por supuesto, no somos israelitas. No, en su gran mayoría no practicamos la circuncisión, pero sí hay un pacto de por medio. Esto es maravilloso. El pacto de por medio lo hizo nuestro Señor Jesucristo a través del derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. A través de ese sacrificio, nuestro pacto es ratificado para con Dios. Eso específicamente la Escritura lo dice y claro, Marcos 26:28, esta es mi sangre del nuevo pacto para el perdón de pecado. 1 Corintios 11:25-26, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y aquí tendríamos que explicar la cena del Señor, por supuesto, pero el punto específico es que nosotros hoy en día tenemos un pacto. No por la circuncisión, del derramamiento de sangre a través de la circuncisión. No, el pacto ratificado en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que, mis queridos hermanos, nosotros no somos ninguna gente sin pacto. Tenemos pacto. Y es a través de Jesús. Ahora nadie, absolutamente nadie puede acercarse a Dios si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gente que puede o quisiera acercarse a Dios por algún otro medio, por alguna otra fuente, pero única y exclusivamente es a través de nuestro Señor Jesucristo que nos podemos acercar a Dios a través de su derramamiento de sangre. Cuando entendemos esto, los muros empiezan a derribar. Las circunstancias se ven más pequeñas porque ya no estamos solos. Y Primera Reyes 20, 26, 29 al 30. Mire, hermano, relata una historia fabulosa. Porque los asirios estaban atacando a Israel. Y Dios les da una estrategia maravillosa, que vayan en su encuentro. Matan a todos los que vinieron a encontrarles. Y los que salieron huyendo a Efec, los muros le cayeron encima a los asirios y murieron miles de asirios en esa batalla. No por la mano israelita, por la obra específicamente de Dios. Porque mire, hermano, no fue obra de los israelitas, porque ellos cuando llegaron a pelear contra los asirios llegan con ellos y a esto los matan, que eran aproximadamente 100,000. Pero más o menos 125,000 salen de retroceso, corriendo a su lugar de fortaleza, a Efec, y los muros les caen encima. Es que es un milagro extraordinario, mi querido hermano, pero esto sucede cuando nosotros empezamos a creer y entender el nivel de pacto que nosotros tenemos a través de la cruz. No es cualquier cosa. Uno de los mayores obstáculos o fortaleza que nosotros como seres humanos tenemos es nuestra mente. Cuando nuestra mente se nubla y creamos fortalezas allí, nos embaucamos en nuestro propio pensamiento y ya no podemos avanzar. Entonces, 2 Corintios capítulo 10, verso 4 al 5 dice:
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, escuche, para la destrucción de fortalezas. Fortalezas. Así podemos destruir la altivez de cualquier argumento. 2. Argumento. Primero, fortaleza, argumento y cualquier muralla. Hay por lo menos 3 cosas con las que tenemos que estar alerta y derribarlas en el nombre de Jesús. Número 1, argumentos. Número 2, conocimientos. Número 3, pensamientos. Y le explico breve porque no lo quiero hacer muy largo este vídeo. Número 1, argumentos. Muchos de los argumentos negativos los planta en nuestros pensamientos nuestro adversario. Cuando nosotros empezamos a minimizarnos a nosotros mismos, a devaluarnos a nosotros mismos, estamos seguros que los argumentos que nos están dando es nuestro adversario. Y esos argumentos tenemos que empezar a contrarrestarlos en el nombre del Señor y seguir hacia adelante. Pero número 2, conocimiento. Mire, hermano, la Escritura dice que la mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica. Cuando nosotros nos empezamos a llenar de conocimiento sin ningún contenido esencial, háblese específicamente filosofías, teorías, etc. Cuando empezamos a llenar nuestra cabeza de conocimientos que no tienen su principal fundamento en la Escritura, eso puede convertirse en un tope. Ojo. En ningún momento le estoy diciendo que no leamos otro tipo de libros, que no estudiemos otra carrera que no sea teología o escritura. No. Vaya, gradúese de un buenísimo filósofo, psicólogo, antropólogo, lo que usted quiera, hágalo, pero que tenga como fundamento la Escritura. Usted en su corazón, yo en mi corazón. Pero estudiemos lo que querramos, obviamente con sus limitaciones. Hay que saber a qué terreno no se va a meter uno. Pero, mi querido hermano, que nuestro fundamento sea la Escritura bíblica. Número 3, pensamientos. Hay pensamientos tan negativos que echan abajo nuestra forma de ver las cosas. Muy bien, quiero continuar rápidamente. Esta guerra, tenemos por lo menos 2 armas muy efectivas para pelear. Número 1 es la palabra de Dios. Y eso lo describe Efesios capítulo 6, verso 17. Número 1, la palabra de Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué, que no se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para ser conforme a lo que... Salmos 1. Entonces cuando medites de día y noche, entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Miren, mi querido hermano, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, cuando la palabra de Dios se empieza a ser fundamental en nosotros, los muros, los obstáculos se pueden saltar de una mejor manera. Pero no abramos la Escritura simple y sencillamente el día domingo que vamos a la congregación, al mes que vamos a la congregación, que sea parte de nuestro diario vivir, a través de audio, explicada, hablada, leída, mire como sea, pero que la Escritura se vuelva parte fundamental de cada uno de nosotros. Número 2, de armas que tenemos para saltar o derribar cualquier muro. Número 2, la oración. Y solo esa les doy para que sea vida o que la pongamos en práctica. Número 1, la Escritura. Y número 2,
la oración. Mire, hermano querido, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, verso 18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Si la oración en nosotros no se convierte como pan de diario, vamos a ser presa muy fácil para los muros que se presenten frente a nosotros. Dos armas sumamente fundamentales que no podemos dejar a un lado. Hay por lo menos 3 etapas en las que como seres humanos vamos a vivir. Número 1, entrando en una dificultad, estando en una dificultad o saliendo de una dificultad para entrar a otra. La vida es así, mi querido hermano, no podemos evitarlo. Ay, es que soy creyente y qué difícil es la vida. No se trata de eso. Es que así es la vida. Nosotros vivimos en un mundo caído y no podemos esperar más de él. Solamente que ahora tenemos una garantía, y es que el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Y a través de eso podemos salir más que victoriosos en el nombre de Jesús. Así es que vamos con todo contra este rey que quiera poner muros frente a nosotros y saldremos victoriosos en el nombre de Jesús. Confiemos en el Señor y nos vemos a la próxima. Bendiciones.